Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos en este espacio para transmitir la información relevante a las gerencias departamentales de la Contraloría General de la República y a las entidades fiscalizadoras superiores que hacen parte de OLACEPS, Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras. Me acompaña el doctor Jorge Enrique Cruz Feliciano, quien es el director de estudios sectoriales de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente y con quien voy a desarrollar un ejercicio muy didáctico, esperamos. Él va a representar el papel de un gerente territorial o de un interlocutor nuestro dentro del ejercicio propuesto para contribuir a resolver las dudas que ustedes tengan. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, doctora Sandra. A todos ustedes, muchas gracias. Se han diseñado unas preguntas que consideramos pueden partir de todas las gerencias y del público en general. Tenemos 7 en el primer bloque, 7 preguntas muy concretas y como lo manifestó la doctora Sandra, se trata de generar una dinámica con ustedes y que estas preguntas muy posiblemente son las que tienen ustedes allí en cada uno de sus departamentos. Vamos a iniciar con esta pregunta y es muy concreta cada una de ellas, como lo comenté anteriormente. La primera, doctora Sandra, ¿cuál es el objetivo de incluir los indicadores en salubridad en el estudio de investigación de accountability horizontal ambiental para la protección del ecosistema de la cuenca amazónica? Bueno, en la introducción habíamos aludido un poco en este sentido, y es que hay unas enfermedades, hay unas patologías que tienen que ver con el ambiente, con el entorno. La enfermedad no es solamente un fenómeno físico, sino que obedece a unas variables ambientales, entre muchas otras, ¿no? Esa es la teoría de los determinantes sociales. Es de esperarse que si al río se vierten sustancias tóxicas, como lo que sucede cuando se trabaja con minería, con la tecnología inadecuada, que es lo que sucede con el cianuro, con arsénico, con cromo polivalente, hexavalente, lo que ocurre es que vamos a encontrar una mayor incidencia de cáncer. Las neoplasias se disparan. Si hay enfermedad diarreica aguda, que todavía sigue siendo una enfermedad del tercer mundo, y por eso se mueren los niños, por eso hay un número mayor de incapacidad, de inasistencia escolar, lo que nos está diciendo es que hay una contaminación del agua, que el agua no es potable. Cuando tenemos problemas ambientales de contaminación de aire, que bueno, no es el caso en Amazonas, pues obviamente la incidencia de infección respiratoria aguda va a ser muchísimo mayor. Es decir, hay una serie de condiciones ambientales que están asociadas a la intervención antrópica, humana, que se van a ver reflejadas en las condiciones de salud individual y colectiva. Y eso sin hablar de la esfera mental, ¿no? Yo creo que uno va a la Amazonía, a cualquier departamento, sea en Colombia o en otra parte, y pues se recrea. Pero la intervención antrópica ha venido a irrumpir de una manera muy poco saludable en estos ecosistemas que tienen su propia dinámica. ¿Y cuál sería la finalidad de incorporar estos indicadores por departamento? Bueno, primero, cada departamento tiene una dinámica muy particular. Y no estamos hablando solamente de los fenómenos geofísicos ni de la división político-administrativa del país, que es muy importante, porque a eso se asocian los fenómenos de gobernabilidad local y regional muy particulares. Estamos hablando también de que hay una dinámica de sociedad civil. En Colombia no es igual si estamos en Putumayo que si estamos en Nariño o que si estamos en Leticia, en donde hay unos fenómenos de frontera muy interesantes, y eso sin duda finalmente va a incidir sobre las dinámicas ecosistémicas. Y no hablo solamente de las transformaciones físicas del ecosistema, sino de la injerencia que estas dinámicas sociales van a tener en la toma de decisiones a nivel de política pública y de cómo la sociedad civil logra permear la normativa que va a incidir sobre ese ecosistema. Uno va a Brasil y no es lo mismo estar en Manaos que en Tabatinga, o en Perú en Iquitos que en Santa Rosa, en fin.
¿Y esta información es fácil de obtener a nivel de Colombia y de los otros países? Bueno, en principio no dice que sí, ¿no? Y si no lo es porque no estamos haciendo la tarea. Estos indicadores que se solicitan en materia de salud pública y que abarcan el periodo 2010, obran en el poder de las secretarías departamentales de salud y a nivel centralizado de la Secretaría de Salud. En los otros países, ayer empezamos un ejercicio muy interesante con la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Ellos tienen unos indicadores, el indicador de las Américas, que se expide anualmente, se construye anualmente, pero como la OPS tiene una representación en cada país, van a ayudar muy activamente en este proceso que emprendimos para que tengamos tan desagregada la información que lleguemos al detalle del departamento amazónico en cada país. ¿Por qué el alcance del estudio está contemplado del año 2000 al 2010? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque es que eso coincide con la implementación de algunos instrumentos de cooperación técnica y con algunos procesos de democratización. Estamos hablando que la década de 90, de los años 90, después de la recesión económica, después del concepto de modernización del Estado, desde una perspectiva muy gerencialista, en el año 2000, uno podría decir que la década del 2000 ha sido la década de la participación, porque se ha visto la necesidad de introducir dentro de la política pública cada vez con más fuerza a la sociedad civil. Es decir, que el accountability, en su concepto ampliado, del cual ya hemos hablado suficientemente en las charlas precedentes, ha tomado mayor fuerza en esta década. Adicionalmente, a partir del 95, un poco más allá, la OTCA, que es la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica, pudo tener su secretaría permanente con sede en Brasilia, y bueno, eso ha generado unas dinámicas de integración interesantes. No sabemos hasta qué punto eso se haya materializado en términos de incidencia sobre el ecosistema, pero por lo menos en términos de política regional, de instrumentos de cooperación técnica, algo ha pasado en esta década. ¿Y qué evidencia arroja para la pregunta de investigación la conclusión de acciones populares presentadas a nivel de nuestro país, de Colombia? Bueno, sabemos que la Constitución nuestra es absolutamente incluyente, participativa, y que las acciones populares que fueron consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política y reglamentadas en la Ley 472, sin duda son un instrumento invaluable para que los derechos colectivos se hagan realidad. Hace un momento hablábamos de cómo en otros países hay figuras equiparables, como las acciones de tutela, que allá no aplican solamente a los derechos fundamentales, el amparo, en Brasil la acción popular y la acción civil pública, pero la pretensión final es esta, que el interés colectivo se vea protegido por figuras adicionales, complementarias, para que la ciudadanía se empodere y reclame cuando se vea amenazado o vulnerado un derecho. En el país, las acciones populares dan una visión muy aproximada de cuál ha sido el uso de mecanismos de accountability formal, es decir, de hacer uso de un dispositivo, de una herramienta que está inserta en nuestra estructura, en nuestro diseño institucional y democrático, para propender por la defensa del derecho. A través de la base de datos de la Defensoría del Pueblo, decíamos, se puede acceder a esta información con cierto detalle, es decir, ver el número de expediente, los actores que incoaron la acción, si prosperó o no de acuerdo con el fallo, el tiempo procesal desde cuando se registró hasta cuando se falló, si hubo una primera y una segunda instancia. En este caso, recordemos como la primera instancia son los tribunales contenciosos administrativos, los juzgados administrativos, y la segunda el tribunal contencioso administrativo en cada departamento. Y finalmente, en América Latina, el mecanismo más socorrido de accountability formal sigue siendo la implementación de acciones jurídicas. ¿Qué se presume en cuanto a la relación existente entre el número de organizaciones de la sociedad civil y la accountability ambiental? Bueno, uno esperaría, que es una hipótesis que tenemos detrás de la pregunta de investigación, que a mayor número, pero a la vez a mayor cualificación de esas organizaciones,
el accountability va a ser más efectivo y significa que el Estado, en últimas, ha dispuesto de una serie de instrumentos para que la sociedad civil se organice en torno a un objetivo tan importante como es el ambiental. Es posible que ni en Colombia ni en otros países encontremos organizaciones o movimientos sociales eminentemente amazónicos, ¿sí? Y aquí vale la pena remitirse a la tipología que establece Perusotti, en el sentido de que hay organizaciones civiles altamente profesionalizadas que cuentan con el talento humano y la capacidad técnica para hacer esas sinergias con las entidades fiscalizadoras superiores y otras entidades de control y finalmente arrojar productos muy cualificados en términos de accountability, de auditorías. Hay un segundo renglón en donde los actores pues, no son tan cualificados, no es un órgano especializado, pero tienen una representatividad importante en la jurisdicción donde operan, a nivel comunitario, a nivel barrial, en fin. Pero también hay que tener en cuenta que hay organizaciones que son coyunturales o permanentes, es decir, aquí tenemos el caso de organizaciones que no tienen un fin exclusivamente ambientalista, pero que cuando hay casos en donde hay una vulneración del derecho al ambiente sano, sencilla y llanamente irrumpen en ese contexto y hay que tenerlas en cuenta. En el contexto de movimientos sociales tenemos el foco puesto en movimientos indígenas y aquí pues el Ministerio del Interior nos puede dar muchísimas luces y de ahí la pregunta que va dirigida a los gerentes territoriales: son ustedes quienes conocen sus dinámicas, son ustedes quienes interlocutan a diario con las minorías étnicas en sus departamentos, con los representantes de la sociedad civil, los campesinos, los colegios, las universidades. Allá queremos llegar. No queremos conocer un estudio de las estadísticas de los escritorios, sino de la realidad. Para el caso de OTCA, habría alguna información de gestión adelantada, y esto con el ánimo de que sirva de apoyo o insumo a la gestión de OLACEPS. Sí, claro que sí. OTCA, pues desde, bueno, primero, el Tratado de Cooperación Amazónica se suscribió hace más de 30 años, para ser exacta en 1978, y los países que hacen parte de la OTCA son Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana, Guyana Francesa y Surinam, ¿sí? Es decir, que los países que en términos geopolíticos hacen parte de la cuenca, el único que no ha suscrito el convenio es la Guyana holandesa, que tiene territorio importante, 97.000 kilómetros cuadrados de territorio amazónico. La OTCA ha tenido una serie de desarrollos a través de su evolución. Estuvimos reunidos el año pasado con el embajador Doppler, el director ejecutivo de la OTCA, quien nos contaba cuál ha sido la historia y lo que se identifica detrás de los resultados y de la agenda estratégica que la OTCA ha proyectado hasta el año 2012, es que todavía falta mucho por consensuar y a nivel de los países que hacen parte de la organización falta más voluntad política y algo que es muy importante: posicionamiento. Uno va al Ministerio de Ambiente, al menos ocurre en Colombia, y no todas las dependencias saben qué es la OTCA. Solo hay una oficina de relaciones internacionales en el ministerio, que es la que interlocuta directamente. Si vas a Cancillería, pues entre otras cosas la representación de la OTCA en cada país está por los ministros de Relaciones Exteriores, pues hay una dirección que es la de asuntos fronterizos, que es la que interlocuta directamente con la OTCA, pero como que falta más recordación de marca, si se quiere, ¿sí? Porque no se trata de un documento plasmado en un papel, sino que lo hagamos efectivo y vamos a ver si en el proceso de socialización que tengamos es posible contar con el secretario general, el embajador Gordillo, o con el embajador Doppler, para que nos cuenten con mayor detalle cuál ha sido el ejercicio y cuál es la visión que proyecta OTCA, porque sin duda hay que crear sinergias con OLACEPS. Estamos hablando del mismo contexto geopolítico y hay que aunar esfuerzos. Si uno ve los resultados las proyecciones que tiene la OTCA a través de sus 5 coordinaciones temáticas, pues se da cuenta de que hay una coincidencia en las pretensiones que tiene OLACEPS en términos de coadyuvancia, cooperación técnica, y a su vez eso está cruzado en términos de ejercicio fiscalizado para OLACEPS por la Declaración de Lima, por la Declaración de México, por la Declaración de Intosaí, que es muy interesante, hay que revisarlo. Una pregunta que se me escapaba era la relación directa de la investigación medio ambiente y ese carácter cualitativo
versus la relación a los hallazgos e indicadores cuantitativos asociados a la transformación antrópica y antrópica pues de los propios ecosistemas y las buenas prácticas de contabilidad ambiental. ¿Cómo lo podemos asociar, digamos, o integrar? Bueno, hay que tener en cuenta que accountability no puede ser una abstracción ni un término que utilizamos quienes nos desenvolvemos en el ámbito académico. Tiene que materializarse en la realidad, ¿sí? No haríamos nada las entidades que nos dedicamos al ejercicio fiscalizador y que estamos inmersos dentro de la accountability horizontal o de la sociedad civil cuando se habla de que hay un gran número de mesas de trabajo entre diversos actores, si eso no se traduce en una realidad. Nada nos ganamos con que haya no sé cuántas redes de veeduría ciudadana, si finalmente eso no se traduce en que tenemos menos deforestación, en que los asentamientos humanos son planificados y por consiguiente no se devasta la naturaleza, sino que estamos hablando de desarrollo sustentable porque estamos cuidando el legado para las futuras generaciones. No hacemos nada si cada vez es más creciente el número de solicitudes de títulos de minería. Eso habla de la responsabilidad social, ¿sí? Que tiene que involucrar a todos los gremios y a todos los estamentos de la sociedad. Entonces lo que queremos contrastar, ¿qué sería lo ideal? Es decir, el ejercicio perfecto como de tesis que uno esperaría encontrar. Que en determinado año se me muestra que hay un fortalecimiento de las redes de la, de la sociedad civil y que han crecido en cualificación y en número y que hay un mayor número de acciones populares. O sea, lo habitual, lo normal, lo predecible sería que ese año se hubiera registrado una caída en los indicadores que dan cuenta de la degradación ambiental y de la intervención antrópica, ¿sí? Entonces, uno esperaría encontrar que ese fortalecimiento de la sociedad civil se tradujera en menor número de hectáreas deforestadas, en una mejor calidad del agua. Lo remito al estudio del IDEAM, de la calidad del agua, que se hizo en el año 2010, es muy bueno y da elementos suficientes como para uno tener ese norte de cuál es el deber ser. Entonces, eso nos va a permitir tener una idea mucho más aterrizada y no de la contabilidad abstracto como un ejercicio eminentemente académico. En ese sentido también lo podemos traducir en temas de biodiversidad. Por supuesto, porque, bueno, una experiencia, como para contar un poquito qué es lo que se ha hecho, hubo una iniciativa que también fue multilateral, que tuvo lugar en Brasil, PPG-7, y fue muy ambicioso, había más de 20 líneas de trabajo, y eso se tradujo en esa época en que la deforestación disminuyó, de acuerdo con lo que nos contaba Marina da Silva, en un 25%. Eso es demostrar, y eso da cuenta de que se hizo. Eso se tradujo en un menor número de especies traficadas de manera ilegal. Ya eso es un indicador, ¿sí? Es decir, hubo incidencia de esa accountability. Y claro está que cuando hablamos de biodiversidad también tenemos que hablar de investigación. Hay que apostarle a la investigación porque tenemos unos recursos que están siendo subutilizados tanto en el contexto nacional como internacional y desde luego desde la perspectiva de sostenibilidad y de respeto por los pueblos indígenas y las comunidades que habitan la región. Hay que poner a dialogar esas cosmovisiones en torno al ambiente. Cuando estamos hablando de la Amazonía, es la representación de la tierra y casi que el concepto de sacralización en torno a ello. Estamos hablando de intercambios saberes. Exactamente, intercambios saberes. Bueno, yo creo que sigamos por la segunda parte. Dando inicio a nuestro segundo bloque, vamos a enfocarnos en las preguntas que tienen relación directa con el tema de fiscalización. La primera es en qué se fundamentan las preguntas enviadas a las FC de cada país. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque aquí ya un camino metodológico recorrido. Es que la iniciativa TPA, Transparencia, Participación, Accountability, que fue acompañada por una red de organizaciones civiles con el liderazgo del Banco Mundial, la experticia de Enrique Perusotti, hizo un diagnóstico muy interesante, del cual sale un informe que ya está disponible, sobre las prácticas de accountability
horizontal al interior de las entidades fiscalizadoras que hacen parte de OLACEPS, con unos resultados muy interesantes, y se centró en unos ítems, en unos aspectos cardinales para valorar, ¿sí? Que uno podría equipararlas a las dimensiones de accountability. Entonces algunos aluden a cómo se da el answerability, es decir, cómo yo como entidad fiscalizadora estoy informando y cubriendo a la mayor cantidad de ciudadanos con esa información, valiéndome además de una pedagogía para que la información no solamente sea veraz y suficiente, sino también clara, ¿sí? La dimensión de responsiveness, que tiene mucho que ver con la visibilidad de los funcionarios públicos, y en eso Colombia se destaca el hecho de que publiquemos la hoja de vida de quienes ocupan altos cargos en la entidad fiscalizadora, pues da cuenta de la transparencia y de la cualificación de quienes están inmersos en el ejercicio fiscalizador, el tema de receptividad, que es mucho más de diseño institucional, ¿sí? Y lo que tiene que ver con effectiveness, que es la exigibilidad. Cuando yo en una página web u otro mecanismo publicitario, es decir, desde el principio de publicidad, no de marketing, estoy hablando de cuáles son mis ejercicios de auditoría y cuál es el seguimiento que yo estoy haciendo a esos planes de mejoramiento, pues ya estoy dando cuenta de que estoy promoviendo un papel activo de la ciudadanía, porque estoy poniendo todas las cartas sobre la mesa. Entonces, casi todas las preguntas están pensadas desde ese diseño que propuso la iniciativa TPA y otras que son muy propias de lo que en Colombia ha representado una innovación, algunas prácticas que son muy nuestras. ¿Hay algún estudio similar que se haya adelantado para identificar buenas prácticas de accountability en el tema ambiental? Bueno, Andrés Hernández Quiñones, docente de la Universidad de los Andes, hace muy poco socializó los resultados de un estudio preliminar muy interesante que se centró en 5 ciudades, también de Brasil, de México, de Perú, de Colombia, se me escapa alguna, y bueno, y de Venezuela, con Caracas concretamente. Y lo que hicieron fue develar, a la luz de los diseños institucionales, de la consolidación democrática, cuáles eran esos mecanismos facilitadores de accountability, y esa fue su línea de base para hablar un poco de la accountability ambiental en torno al agua. Entonces es un ejercicio interesante, pionero, para Amazonas no. Y en eso estriba la innovación, en lo que estamos incurriendo como Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, y bueno, y no nos vamos a quedar solamente en Amazonas, esto para empezar, pero vamos a seguir recorriendo los ecosistemas y extrapolando la experiencia. Para el caso colombiano, contamos con una base de datos de información acerca de medios de comunicación, tanto a nivel local como a nivel regional. Sí, bueno, en el Ministerio de Comunicaciones, pues obviamente deben registrarse los medios, ¿sí? Pero el Ministerio de Cultura tiene una publicación que se llama Voces Ciudadanas, accedimos a ella, muy interesante, y hay un mapeo. Yo le voy a enviar a cada gerente territorial nuestro, de hecho iba a traerla, pero es que es muy dispendioso y el tiempo en video es mínimo, pero hay un mapeo de todos los actores de medios de comunicación radial y de televisión regional en cada departamento, y eso es muy importante, porque más allá de que un evento haga noticia en los medios tradicionales, en los medios grandes, en los territorios se conocen muy bien las dinámicas. Y en el mismo periodo de estudio, 2000-2010, los medios locales y regionales nos pueden contar qué es lo que ha hecho noticia en materia de defensa del ecosistema cuenca amazónica. Nos pueden contar si hubo marchas, si hubo protestas, si hubo un ciudadano o un grupo de ciudadanos que conformaron una red, impetraron una acción popular, etc. Y eso hace parte de las memorias regionales, de las memorias culturales que se van entretejiendo con la ayuda de los medios de comunicación. Valga decir que los medios son un actor muy importante dentro de esa accountability vertical, societal, que estamos hablando de un actor externo que está fiscalizando al gobierno. ¿Qué interés reviste el proyecto en el caso colombiano para las gerencias territoriales y en los territorios pues, amazónicos, y a nivel internacional con los países cuyo territorio no hace parte de la Junta? Bueno, entonces, en casa pues nos va a servir muchísimo como una herramienta de retroalimentación
y de sensibilización frente a otros frentes del ejercicio fiscalizador. No todo está dicho, hay que explorar un poquito más allá. No hay que hacer solamente un ejercicio auditor vertical desde el punto de vista de fiscalización en términos de los recursos monetarios como tradicionalmente se considera el ejercicio fiscalizador. Hay que expandirlo muchísimo más. Y la investigación empieza por las sinergias. Yo estoy segura, estoy muy optimista, de que simple y llanamente con que los gerentes territoriales y los equipos de trabajo en las gerencias se enteren de las respuestas a todas las preguntas que formulamos, van a tener una visión muchísimo más clara y más aterrizada de sus territorios, y eso va a ser una herramienta de gestión. Es conocer sobre bases más sólidas y no solamente desde la percepción subjetiva en qué espacios está, cuáles son los actores, cuáles son los juegos, cuáles son los factores clave de éxito dentro del ejercicio fiscalizador, etc. A nivel nacional también nos va a permitir irradiar la experiencia de otros ecosistemas, y de hecho ya vamos a empezar. Y ahora te cuento un poquito esos criterios de focalización. Y a nivel internacional igual, no solamente se va a irradiar en el contexto de la CEPS a Cuenca Amazónica, sino a otros ecosistemas, obviamente respetando las dinámicas territoriales. No podemos exportar los resultados directamente a Argentina y aplicarlos literalmente en el acuífero guaraní, por ejemplo, como Brasil, Uruguay. Hay que respetar esas dinámicas, pero hay que buscar unos factores en común que sean coherentes con la declaración de Intosai y con la declaración de Lima de México en términos de rendición de cuentas, como se conoce, pero que es un poco más allá en términos de accountability. ¿En qué etapa se está en este momento? Bueno, vamos en cuanto al proyecto de Amazonas, estamos en etapa de implementación, ya hay unos diseños metodológicos que se han traducido en unos instrumentos y que es lo que en este momento está llegando a sus manos a nivel nacional e internacional, y con otros ecosistemas estamos en plena etapa de sensibilización. Ya participamos en dos espacios diferentes que también dan cuenta de las sinergias con academia y con otras entidades de control. Entonces, quinto coloquio internacional de políticas públicas en Medellín, presentamos una ponencia acerca de la importancia de la accountability en la optimización de políticas públicas, e hicimos presencia en el foro de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a compromisos del Estado con la Amazonía colombiana, y es una forma de poner sobre la mesa un tema que debe ir creciendo, debe ir posicionándose cada día más y debe considerarse como menos patrimonio de la academia, que no suene a tecnicismo, por favor. Debemos apropiarnos del término y aplicarlo. Y mientras se dispone de esta información que fue solicitada a las entidades territoriales, tanto nacionales como internacionales, paralelamente, ¿qué se está desarrollando? Bueno, entonces hoy justamente vamos a tener una reunión con los sistemas del medio ambiente para ver si nos dan un adelantico y que nos cuenten un poquito en términos de focalización cuáles son esos ecosistemas que tienen una problemática más crítica para que los privilegiemos en nuestra agenda, pero ya tenemos unos elementos de juicio muy importantes de acuerdo con los informes que año a año viene emanando la Contraloría General de la República en estado de los recursos naturales y el medio ambiente. Eso es una herramienta muy importante. Y la otra herramienta son las acciones populares, que no es solo la accountability social, pero que ya nos da una idea. Es preocupante que en el lapso de 6 años, que es lo que está en la base de datos de la Defensoría del Pueblo, haya 3 o 4 acciones populares, generalmente incoadas por ciudadanos, personas naturales, que aluden a la salubridad pública o medio ambiente. Entonces uno se pregunta, o no hay cualificación suficiente para seguir algunos procedimientos en incoar la acción, o sencillamente no hay redes ciudadanas, o no hay interés, o no hay conocimiento al respecto. De allí la importancia de cualificar a la ciudadanía y obviamente a nuestras gerencias para facilitar esas sinergias. Finalmente, doctora Sandra, un mensaje que englobe o resuma un poco el tema de la contabilidad ambiental, cómo familiarizarnos con él y cómo motivar a todas nuestras gerencias para
llevar este barco a feliz puerto? Bueno, lo primero es como perder esa barrera que hay en torno a un término que suena un poco desconocido o muy desconocido, ¿sí? Accountability, que han traducido como rendición de cuentas. Lo primero es romper con un paradigma que es cultural. No importa si el origen es inglés o si es esperanto, no importa, aquí no se trata de lo nominal, sino que lleguemos a unos universales conceptuales y de praxis. Y finalmente se trata de que optimicemos el ejercicio misional de la Contraloría, y ese ejercicio no es aislado. Tengamos en cuenta que la entidad fiscalizadora superior no tiene por qué estar sola. Hay unos actores de la sociedad civil que deben confluir para que la misión se lleve a cabo, de lo contrario no podemos. Ahora, lo contrario es pretender que el ejercicio fiscalizador es eminentemente coercitivo, policivo, y tenemos que ir más allá. Recordemos que hay unos mecanismos de auto y heterorregulación social que funcionan. No necesariamente tenemos que hacer siempre el control ex post, cuando es mucho más costoso. Ya nos toca ver es cómo recuperamos el detrimento que se ha causado. Miremos a ver si imitamos un poquito a los japoneses y llegamos a consensos sociales previos para que, en vez de ver cuánto dañamos, cuánto vulneramos nuestro patrimonio público, pues sencillamente no lo vulneramos y aunamos esfuerzos para que todos tengamos un planeta más amigable. Y en el caso colombiano, pues estamos hablando de un país muy rico en todos los sentidos. Recordemos que somos el segundo país en biodiversidad, que tenemos el cuarto lugar en mamíferos, que tenemos el 15% de las orquídeas del mundo, la mitad de páramos del planeta. Entonces, por favor, si eso no nos mejora la autoestima y la identidad cultural, yo no sé qué, ahí sí es psicoterapia colectiva. Bueno, yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda, el correo les ha sido suministrado. No vamos a saturar los correos institucionales. accountabilitysocial@yahoo.es. Muchas gracias. Muchas gracias.